Ahí sí. Eso es lo único que no ha traducido Zoom, el recording in progress. Bueno, muy buenos días a todos, Hola, buenos días. Bienvenido a la quinta charla del Club CIO, donde les vamos a mostrar la agenda que hemos preparado para el día y lo que hemos recorrido y lo que se viene por delante. Y antes, por supuesto, agradecer a los principales partners que hacen posible estos encuentros que tenemos con ustedes. Este año estamos en una modalidad híbrida, ¿no es cierto? Hemos hecho algunos encuentros en el Hotel Plaza del Bosque y otras sesiones a nivel remoto. Muchas gracias a los partners del club, GTD, Trend Micro, Sonda, Avalora, Coacin, Logicalis, Proactiva.net y a nuestro media partner, la revista TrendTIC, y a nuestro partner de recursos humanos, IT Hunter. Bueno, este año ya vamos casi prácticamente completando esta charla, vamos a cubrir el 50% de las actividades que hemos hecho durante este año con ustedes, con un viaje internacional también liderado por Carlos Rojas, donde algunos CEOs, ¿no es cierto?, fueron a Silicon Valley. Muy interesante que el CTUC esté metido en este club más regional, donde hemos sumado a otros países, producto de cosas que no hemos atrevido a hacer en el pasado. Bueno, y hoy día Álvaro Soto, que es una persona muy cercana a la universidad, que ha hecho un desarrollo muy interesante en inteligencia artificial, o estos espacios de aprendizaje cognitivo, automatizado, pero llevado a algo concreto, ¿ya? Que eso es lo más interesante y que ustedes conocen su trayectoria, porque lo hemos invitado también al Club CIO. En agosto viene un invitado presencial especial, invitado de GTD, donde nos va a hablar de ciberseguridad, y nuestro querido director general, Marco Sepúlveda, nos va a hacer básicamente un barniz del estado del arte, lo que está pasando en el tema de los procesos de gestión, donde también entre la universidad y un gobierno regional, municipalidad en concreto, estamos haciendo una experiencia bastante interesante con el curso de modelos de proceso que dirige Marco. En octubre viene un invitado especial de Sonda. El 23 de noviembre estamos todavía negociando esa charla y al final, como ustedes saben, vamos a hacer la ceremonia de premiación y la vamos a lanzar próximamente para tener el tiempo suficiente, de manera tal de que ustedes vayan enviando sus distintos proyectos. Así que desde ya los dejamos invitados a pensar en proyectos interesantes que ustedes hayan desarrollado en la organización, porque aquí hay premio importante. Aquí entregamos becas, vamos a seguir en la línea de invitarlos a seguirse profesionalizando y certificando en ITIL 4, pero a nivel ya más de especialidad, salirse del fundamento y tomar los espacios de especialidad. Aquí yo quiero dejar a Carlos Rojas para que explique este par de láminas referido a estos eventos que estamos empujando en la región. Don Carlos. Bueno, gracias Francisco y buenos días a todos quienes están conectados. Les quería contar un poco el contexto en que se dan estos eventos. En el tema Andicom, como mencionó Francisco anteriormente, en los últimos años hemos tratado de potenciar alianzas con empresas que están en otros países, que tienen comunidades muy parecidas a la que tenemos nosotros acá en Chile, como el Club CIO, para poder impulsar actividades que generen valor como al ecosistema latinoamericano en general. Entre ellas, bueno, tuvimos en mayo la misión tecnológica de Silicon Valley, donde estuvimos prácticamente una semana completa con una agenda súper nutrida de visitas y agenda académica también, en donde pudimos visitar casas tecnológicas que la llevan hoy día, como Google, fuimos a Amazon, estuvimos en distintos lugares, en la Universidad de Berkeley, por ejemplo, y en ese contexto también con la gente de Sintel, quienes organizan este congreso Andicom hace más de 30 años, un congreso muy tradicional en ese país, que incluso la charla inicial la hace el presidente de la República, como para que entiendan ustedes la importancia que tiene esta actividad. Van a ser 3 días con una agenda que tiene que ver mucho con impulsar digitalmente los negocios, que ha sido lo que ha pasado los últimos años con el tema de la pandemia,
y generalmente tienen un país invitado. Va cambiando en cada versión y este año el país invitado es Estados Unidos, en donde lo que pasa con eso es que ellos dan también su visión respecto a lo que están haciendo con las tecnologías. Obviamente Estados Unidos es un país que podríamos decir también que está en la punta de la tecnología, y también muestran sus soluciones y van empresas de Estados Unidos como mostrar las soluciones que pueden ofrecer en Latinoamérica, que también es interesante un poco salir de la caja y conocer esas soluciones. Así que los dejamos invitados. La invitación, obviamente, en este caso incluye la entrada al evento de forma gratuita, quienes son parte del Club CIO. Ahí claramente lo único que tendrían que costear sería el viaje y la estadía en Cartagena de India, un lugar maravilloso para poder hacer este tipo de congresos. Así que bienvenidos quienes quieran participar. Después entre medio de la charla, voy a enviar un link en el chat para que puedan evaluar la actividad, y si quieren más información de Andicom, lo pueden también solicitar en ese formulario, ¿ya? Así que, Francisco, la siguiente lámina. También estamos impulsando un congreso que tiene que ver también en Chile, en América Digital. Hoy día ya un congreso que también está comenzando a tener versiones en otros países. Creo que en México va a haber otra versión, y el objetivo se mantiene. O sea, la idea también es difundir este tipo de actividades donde haya una agenda que muestre tendencias tecnológicas, que acerque a los CIOs con los proveedores que pueden ofrecer servicios, y claramente poder tener reuniones con ellos para poder generar negocios también, que uno de los contextos de poder acceder a este tipo de actividades. Como miembros del Club CIO tienen un 30% de descuento. Ahí en la presentación está el código CTUC30, CTUC30, que aparece para comprar la entrada. Es un poco complejo, pero al final, cuando uno ve los precios de la entrada, dice agregar cupón de descuento en un signo más, y ahí ingresan el código y se hace efectivo el descuento. Tengo entendido que nos quedan muchas entradas presenciales, porque este tiene un gemelo virtual que va a ser por streaming. Hay entradas para el virtual y el presencial, así que si quieren ir al presencial, les recomiendo que prontamente puedan ver el tema de la entrada. Para el digital, obviamente hay entradas, me imagino, entre comillas, infinitas, pero les recomiendo que puedan ir presencialmente a esta actividad, en la cual también estaremos presente con CTUC y quizás con algún track de contenido. Ahí lo estamos revisando. Así que eso, Francisco, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora los voy a dejar con Matías para que nos hable acerca de lo que está pasando con nuestros benchmark. Don Matías. Hola, gracias Francisco y bienvenido a todos. Buenos días. Como decía Francisco, los benchmarks que tenemos hoy día publicados recientemente por publicar y encuestando. Acá a la izquierda está el publicado, que es el benchmark de presupuesto de TI, que fue publicado el 15 de julio y al cual todos los que contestaron al benchmark ya tienen acceso a un conjunto de gráficos y tablas. Y además, obviamente, desde ya los vamos a dejar invitados para un webinar, que la fecha va a ser definida prontamente, donde mostraremos los principales hallazgos del estudio. Por publicar, bueno, este viernes se publica también el benchmark de presupuesto de ciberseguridad, no el de TI, sino el de ciberseguridad. Y la próxima semana pasamos ya al benchmark de capital humano de ciberseguridad. Y por último, esta semana estamos lanzando el estudio de gestión e innovación de TI en conjunto con CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que nos apoyó en el diseño del instrumento en la parte de la sección de inteligencia artificial. Entonces, con ello esperamos llegar a una cantidad más extensa de CIOs que nos puedan ayudar con la respuesta a este importante benchmark. Muy bien, Matías. Siguiendo, Francisco, me quedan, creo, un par de láminas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, como habíamos dicho, ya habíamos publicado el benchmark de presupuesto de TI, y aquí hay algunos de los hallazgos que prontamente vamos a estar profundizando en el webinar que ya les había mencionado. En la parte izquierda, ustedes pueden ver cómo se comportó el presupuesto de TI en comparación con el año 2021. ¿Ya? Aquí ustedes pueden observar que más de cerca de un 60% de CIOs de organizaciones han indicado que aumentó el presupuesto o aumentó significativamente. Y el 20% se mantuvo, solamente un 20% disminuyó el presupuesto.
Si lo comparamos con años anteriores, esto es desde el año 2014 que no teníamos estos indicadores tan altos en cuanto al incremento de los presupuestos TI en función de los años anteriores. Cuando consultamos cuáles son las principales razones del aumento del presupuesto TI, está la adopción de nuevos sistemas de información, inicio de nuevos proyectos TI y mejora en la infraestructura y cambio de equipos. Esto obviamente también les sirve a ustedes para los procesos presupuestarios que están hoy día, me imagino que se están abriendo para de cara al 2023. ¿Y en qué está aumentando? Eso es lo importante. ¿En qué está aumentando el presupuesto? ¿Hacia qué área? En la gráfica anterior, me faltó una, Francisco, pueden ver que el presupuesto asignado a lo que es transformación del negocio ha ido paulatinamente creciendo desde el año 2013, y lo que es mantener el área, o sea, las temáticas relacionadas a mantener el negocio y crecimiento del negocio se han mantenido más o menos constantes. Lo que está creciendo son los proyectos relacionados a lo que es transformación del negocio. Seguimos más adelante, Francisco, podemos ver qué se espera de cara al 2023. Hay buenas expectativas de presupuesto, solamente un 15% indica que el presupuesto va a disminuir en comparación con este año 2022, y hay un 32% que dice que se va a mantener, pero en general hay buenas perspectivas, una perspectiva positiva de cara hacia 2023. Y lo que va a crecer, siguiendo lo que ya habíamos visto en la lámina anterior, ahí están los ítems, las partidas presupuestarias que debiesen incrementarse. Pero en general, si vemos la sección siguiente, la última slide, podemos ver que lo que está hoy día muy en boga y muy hot, por así decirlo, los temas hot son ciberseguridad, proyectos TI, lo que es también inteligencia artificial, y dentro de inteligencia artificial también está lo que es Machine Learning. Ahí también, bueno, Álvaro nos va a profundizar en qué están viendo por el centro del Centro de Estudio Nacional de Inteligencia Artificial. Eso es, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, complementar también que a través del Centro de Innovación, la universidad en consorcio con múltiples empresas, con distintos ministerios y también con gente del Senado de la República, estamos armando una serie de comités en cultura, en talento y otros. Este trabajo empezó hace unos meses atrás, donde básicamente se están definiendo se han definido brechas, se han definido prioridades de inversión, se están dando una serie de proyectos de manera tal de que podamos hacer de Chile un país mucho más ciberseguro, con gente que esté muy preparada para proteger y defender todos los activos, no solamente de los ciudadanos, sino que también de todas las instituciones del Estado y también de las otras que operan en el sector privado. Así que ahí la universidad también está haciendo una contribución bien importante en este tema. Respecto nosotros hemos hecho promesa respecto de ir generando más productos de educación certificables con organismos internacionales. Y recientemente el lunes ya Casa Central dio su bendición, ¿no es cierto?, para este diplomado en metodologías ágiles para las organizaciones, DevOps y Scrum. Todos estos cursos que están acá son cursos oficiales de PeopleCert, ¿ya? Lo cual nos pone una vara aún más alta en términos de exigencia académica en relación no solamente a los requisitos que tenemos que cumplir de parte de la universidad, sino que también de organismos internacionales dedicados a la certificación en disciplinas como las TI. Entonces acá este diplomado es bastante interesante, porque son cursos oficiales, de certificaciones internacionales, y que cubren básicamente las principales temáticas que tienen que ver hoy día con la agilidad. Este diplomado yo creo que se va a extender un poco más a 2 cursos, porque vamos a agregar, apenas esté liberado, el curso de Product Owner, probablemente entre el curso 3 y el 4. Así que esta es una promesa cumplida y yo creo que vamos a empezar a ofrecerla formalmente a partir del año 2023.
Y respecto de seguir mejorando, o más bien elevando el nivel profesional de las personas, nosotros partimos armando un curso oficial a nivel de fundamentos de ITIL 4, que eso es súper necesario para poder entender todos los cursos de especialización que vienen después. Recuerden que estas cosas las están utilizando las principales empresas del mundo para poder gestionar sus servicios TI de acuerdo a mejores prácticas. Son 34 prácticas, están todas inventadas. Es muy importante saber conocer esas prácticas. Entonces, el próximo curso que yo creo que vamos a estar, ya tenemos el instructor certificado, estamos solamente corrigiendo algunos detalles de la guía al participante, pero es inminente que durante agosto este curso ya va a ser parte de la parrilla oficial de los cursos que vamos a ofrecer con la Escuela de Ingeniería, y después a través de DICTUB vamos a ofrecer un vehículo online sobre el cual lo vamos a poder reutilizar para poder entusiasmarlos a ustedes, para que contenten nuestros benchmarks y se sigan educando. Aquí hay un give and get bien interesante, de manera tal de que valga la pena que ustedes inviertan su tiempo en nuestros benchmarks. Y otro también que es bien interesante, que yo esperamos ser los primeros en el mundo, es un curso de especialidad también, bastante amplio, muy interesante, respecto de la inversión y gestión de servicios en el cloud, ¿sí? Una cosa es que nosotros compremos una funcionalidad basada en el cloud, con todos los sabores que hay, el PaaS, el IaaS, el SaaS, etcétera, pero no lo que no sabemos quizás muy bien es, ok, bueno, ahora, ¿cómo administramos estos servicios que nosotros compramos en el cloud? Ahí vamos a ir en profundidad con ese curso, y esperamos ser los primeros en el mundo en haberlo traducido al español, porque no está dentro del track de PeopleCert traducirlo en el corto plazo. Y ahora, señores, los dejo con una presentación muy interesante, que es, estamos fomentando el intrapreneurship. Fíjense que en el Diplomado de Transformación Digital, donde a mí me toca hacer clases de diseño y validación de modelos de negocio, hemos discutido bastante con los alumnos la necesidad de que exista esta competencia, porque es muy favorable para cualquier proceso de transformación digital. Es decir, que básicamente tengamos intraemprendedores en nuestra organización para que nos ayuden a permanentemente estar modelando y remodelando nuestro modelo de negocio, y por supuesto apalancándolo con tecnología. Jorge Jaqui, él es director de tecnología y portafolio de Coacin. Estuvimos conversando hace un tiempo, hace unos minutos atrás. Él está basado en Perú, ¿ya? Y él tiene más de 30 años de experiencia apoyando distintos temas en el ámbito de las TI y en diversos tipos de empresas. Por lo tanto, el conocimiento que tiene es bastante transversal. Don Jorge, yo le cedo el mando para que usted realice su presentación, y muchas gracias por participar. Gracias, Francisco. Soy peruano, pero basado en Chile. Pero me muevo en los dos países. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Quiero agradecer particularmente al Club CIO y a CETIUC por permitirme compartir este espacio con ustedes para temas que espero sean de su interés, y efectivamente hoy quería conversar con ustedes acerca del entrepreneurship. Probablemente voy a ocupar uno de los datos que comentó Matías, el incremento del presupuesto 19% en el tema de transformación. Probablemente les ha pasado a ustedes que cómo terminan las reuniones internas cuando estamos discutiendo temas estratégicos, y siempre terminamos con la frase de tenemos que hacer las cosas diferentes. No sé, probablemente no sé cuántas veces se han escuchado esta frase. Yo la he escuchado muchísimas veces en reuniones en diversas compañías. Algunos hablan de esta frase que acuñó Albert Einstein en algún momento de es una locura pensar que vamos a tener un resultado diferente si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, efectivamente el tema de innovación es algo que está sonando muy fuerte. Es más, voy a riesgo de ser majadero. Voy a hacer referencia a un estudio que hizo Logicalis recientemente para el periodo 2021-2022. Y miren, más de las 3/4 partes de los entrevistados, que eran más de 1000 CIOs a nivel mundial,
estaban confesando que consideraban que su empresa en este momento no estaba al ritmo del cambio que necesitaba. ¿Y cuál era su benchmark? La competencia. También es una coincidencia del 79%, pero también más de las 3/4 partes de este grupo de CIOs consideraban que iban a invertir mucho más tiempo en innovación en los siguientes años. Entonces ustedes probablemente pensarán con lo que he dicho es, ok, Jorge se va a arrancar en este momento con toda una disertación sobre design thinking, ¿ya? No, probablemente, efectivamente voy a mencionar ese tema, pero no quiero venir a hablarles de una metodología en particular. Es más, quiero confrontarla, y eso es de lo que se trata, por eso vamos a hablar de entrepreneurship. Probablemente cuando hablé de innovación, yo les voy a confesar lo que hice, ¿no? Entré a Amazon, a la página web, y me bajé todos los libros de Tim Brown, o de Osterwalder, me fui a la librería, me compré mi taco de post-its, y me inscribí en un curso, en una maestría de emprendimiento, ¿ya? Y mi conclusión, ¿cuál fue? Efectivamente, innovación es un elemento importantísimo para lo que debemos hacer, parte de la transformación digital de lo que estamos buscando en todas las empresas, pero no alcanza. No alcanza porque detrás de las ganas tiene que haber metodología, tiene que haber reconocimiento a las personas, y es de lo que quiero hablarles hoy. Quiero hablar de entrepreneurship. Una definición que es bastante conocida, que justamente acuñó Gifford Pinchot en el año de 1984, es que el entrepreneurship es así como el emprendimiento, pero dentro de una empresa. Susan Foley habla de emprendimiento corporativo. Hay definiciones más sofisticadas después, pero noten cómo, y aquí quiero hacer esta comparación. Cuando hablamos de emprendimiento, probablemente estamos escuchando hablar de las startups, estamos escuchando hablar de cómo a partir de las ideas semilla yo comienzo a construir un proyecto, comienzo a iterar, aplico metodología de design thinking, después comienzo a buscar el financiamiento y finalmente, después de un proceso largo de iteración, lanzo un proyecto al mercado. ¿Será muy diferente si estamos hablando de entrepreneurship? Además, el libro que publicó Pinchot en el siguiente año, en 1985, se llama Señores, no necesitan dejar la compañía donde están trabajando para ser emprendedores. Y esa frase probablemente es la que identifica mejor qué es entrepreneurship, el emprendimiento dentro de una empresa. Es decir, cuando hablamos del emprendimiento, que es el más conocido, de las startups, y déjenme hacer aquí un comentario relevante, yo he podido ver en diversos países cómo la política nacional, voy a decir nacional, no gubernamental, para no entrar en términos políticos, de soporte y apoyo a las iniciativas de innovación es muy potente aquí en Chile. Todo el tema de Corfo y el ecosistema que se ha armado, incluyendo por supuesto a Club CIO, de lo que mencionó Francisco y Carlos, creo que soportan de manera importante todos los temas de innovación. Pero en este momento vamos al tema del entrepreneurship corporativo, el emprendimiento corporativo. Efectivamente, vamos a hablar de innovación, como les comenté. Los 3 principios básicos de la innovación, que muchos de ustedes lo deben conocer, tomé una base de Kelly. Los 3 elementos son, evidentemente, una idea que queremos que sea próspera, una idea innovadora, una idea nueva. Lo que queremos hacer tiene que cumplir con 3 grandes requisitos. Uno, tiene que ser viable. Si estamos hablando, obviamente, de una empresa que no sea una ONG, siempre vamos a buscar que sea viable en el tiempo. Es decir, financieramente tiene que ser sostenible en el tiempo. Segundo, tiene que ser lograble, es decir, técnicamente feasible, tiene que poder ejecutarse, salvo que estemos desarrollando una nueva tecnología, con tecnologías que estén disponibles y accesibles para nuestro grupo para poder ejecutarla. Y tercero, cuando hablamos de emprendimiento externo, tiene que ser algo que la gente, que las personas quieran comprar. En el caso del entrepreneurship, nos estamos refiriendo a que el proyecto tiene que ser alineado con la estrategia de la compañía. Probablemente esto ya lo conocían y vamos a comenzar a hablar de términos de entrepreneurship. ¿Cuáles son las razones por las cuales usualmente el entrepreneurship o el emprendimiento interno o corporativo no tiene éxito cuando lo hemos querido iniciar? Probablemente lo estamos subestimando. La bala de plata famosa. Muchas personas piensan que si yo inicio un programa de innovación dentro de la empresa,
y la primera y segunda idea no funcionan, me quemé. Entonces ya nunca más lo vuelvo a hacer. Y realmente no es así. Es un proceso mucho más iterativo, mucho más abarcativo, con sponsors, que vamos a ver ahora más adelante. Obviamente pueden haber obstáculos organizacionales, pueden haber posiciones en las cuales se siente que hay una amenaza al status quo. Me voy a referir a los últimos dos que me parecen súper interesantes. Resultados de corto plazo y quizás relacionado con el anterior, las métricas. Es muy probable que si tenemos la mirada de obtener un resultado en el muy corto plazo, sea una de las razones por las cuales no nos animamos directamente a programas de innovación dentro de las empresas. Porque estamos usando, lo más posible, métricas con las cuales hemos estado acostumbrados a trabajar. Evidentemente, yo también soy fanático del Net Present Value, del ROI, del ROA, pero un elemento que surge, y lo deben haber visto en diferentes programas últimamente, es hoy en día también se está hablando de los retornos de inversión, pero trabajando con los intangibles. ¿Ya? Hay cursos completos de cómo valorizar, cómo llevar, monetizar, si quieren verlo, los componentes intangibles de los elementos con los cuales estamos trabajando. Entonces, si hablamos de un valor presente neto, clásico, que de nuevo yo lo soporto porque financieramente es lo correcto, pero normalmente o por lo general evalúa elementos completamente tangibles. Y quizás deberíamos dar espacio para esos análisis de ROI, pero más desde el punto de vista intangible. Es decir, no solamente lo cualitativo, lo cuantitativo, sino también lo cualitativo tiene un espacio para este tipo de programas. Entonces, ¿cuáles son? Y recuerden que yo dije que la innovación no alcanzaba. Y cuando me refería es que no sea un fanático de la innovación, sino que estoy refiriendo a que son tres elementos que debemos considerar al tener un programa de innovación interna. Obviamente las personas, vamos a ver en los siguientes segundos un estudio muy importante acerca de los skills o de las competencias que se buscan para el entrepreneurship o para el entrepreneur, que es la persona. Los procesos deben estar soportados por un proceso, no es una idea que se me ocurre hoy, la siguiente semana la pongo en práctica y después me desanimo y la dejo. Y el tercero, que es la plaza, que realmente es una mala traducción del inglés, pero para llevar la lógica de marketing de las 3 P's, es crear este espacio para que realmente se desarrolle. Entonces, personas, tiene que haber un proceso establecido y finalmente comprometernos con dar ese espacio para poder hacer que las personas dentro de la compañía tengan esa oportunidad de poder desarrollar las ideas. Hay programas conocidos, uno de los más conocidos probablemente es la de Google 20, en el cual desde una decisión corporativa, las empresas deciden asignar un porcentaje determinado para que las personas puedan dedicarse a las nuevas ideas. Es un punto de vista interesante, ¿no? Definir un porcentaje mínimo al cual las personas deben dedicar dentro de su tiempo dentro de la compañía que es considerado trabajo, para que lo dediquen al desarrollo de nuevas ideas. ¿Cuál es la percepción clásica del innovador dentro de una empresa? Es complicado, desafía la autoridad, no encaja dentro de la compañía. Quizás en este punto deberíamos tratar de entender y empatizar con esa posición. Cuando hablamos que desafía la autoridad, ¿será que es porque constantemente desafía el status quo? Porque siempre es el pesado que dice ¿por qué? Pero ¿y por qué? No me basta la respuesta de porque siempre se hizo así. Oigan, fuimos exitosos, seguimos siendo exitosos, ¿por qué deberíamos cambiarlo? Y él vuelve a preguntar, ¿pero y por qué? No me convence que miran con la estrategia de mirar por el espejo del profesor nos va a seguir yendo bien. ¿Sabes qué? Probablemente esa persona que tú le llamas innovador me parece que no es una persona leal. Yo creo que se va a caer rápidamente. Y quizás la otra mirada sea, se está aburriendo. Es un tipo brillante, es una persona que puede contribuir a la compañía, pero no es que sea desleal, simplemente probablemente está en el sitio inadecuado y se está aburriendo y por eso se quiere ir. Entonces, simplemente les pido en esta mirada de la percepción, seamos empáticos y entendamos si realmente las razones por las cuales cae pesado dentro o parece el majadero de la empresa, realmente podrían ser otros los motivos.
¿Cuáles son las competencias que se busca dentro del entrepreneur? Obviamente que piense de manera independiente, que se comprometa, que sea un líder efectivo. Pero en este punto yo quiero llevarnos a un terreno un poco más metodológico. Y disculpen que lo haga de esta manera, pero efectivamente esta es la lista de Papá Noel, es lo que me gustaría que tenga el emprendedor. Síganme lo siguiente, por favor. El modelo del ADN del innovador. ¿Ya? Este libro es muy bueno. Jeff Dyer, Christensen y Gregensen decidieron hacer lo que nos encantaría probablemente a muchos de nosotros hacer, lo que hicieron Kaplan y Norton en su momento. Dejan todo y se van a entrevistar. Ellos entrevistaron a 5.000 ejecutivos. Y determinaron que de esos 5.000 ejecutivos, 500, 10%, calificaban en este grupo, digamos, de lo que se podrían llamar innovadores. Ahora, ellos hacen una aclaración, Dyer hace una aclaración importante. Si bien el título del libro es, y para ser preciso, el libro es El ADN del innovador, es volverse el maestro de las 5 competencias que son necesarias para el innovador. Entonces, pero el hablar de ADN podría, y hacen la aclaración como decía, podría traducirnos o dejarnos el mensaje de que se nace y es un gen del innovador. Y ellos aclaran que no es así. Son competencias que perfectamente se pueden practicar, pero que ellos querían identificar desde el fondo, desde el origen, cuáles son aquellas competencias que deberíamos buscar en un innovador. Las competencias a las cuales se metieron ellos son 5. Cuestionar, observar, desarrollar relaciones, experimentar, y una que es muy importante, que es la capacidad de pensar asociado. Si nos ubicamos en el siglo XV, hablamos de Medici en Florencia. Recuerden, vamos a hablar de la parte del mecenazgo, cuando ellos trajeron a los artistas, a los escultores, a los pintores, a los científicos, a los filósofos, y se creó una revolución en la cual se innovaron muchas cosas. Pero ¿cuál fue el componente, cuál fue el valor, cuál fue la circunstancia que creó esto? Justamente esta mezcla interdisciplinaria, el combinar las artes con la ciencia, con la inspiración, con la discusión abierta, y eso fue lo que creó realmente la innovación. Entonces, esta capacidad de asociación, de pensar asociando diferentes inputs, es justamente lo que se llama ese pensamiento para asociar. ¿Y qué descubrieron en esta encuesta? Que el perfil de los Steve Jobs, de los Jeff Bezos, de los Michael Dell, tenían normalmente 2 de estas 5 competencias muy desarrolladas, y sobre todo la de capacidad de asociar muchos inputs a la vez. Entonces, lo que dice este modelo es, oiga, entonces si queremos desarrollarnos nosotros mismos y a nuestros empleados en su capacidad de innovar, estas son las competencias que debemos practicar. Estas competencias se llaman competencias de descubrimiento, discovery skills, y se pueden practicar. Preguntarse siempre por qué, observar detenidamente cómo suceden las cosas, tener el ecosistema, las personas correctas para poder, como decía yo, este efecto Medici, de poder interrelacionarse con diversas disciplinas, y tener el coraje de experimentar. Ahora, probablemente uno diga, pero yo no, lamentablemente no tengo todas esas competencias desarrolladas. Yo soy hoy en día un CXO exitoso. Entonces, recuerden, lo que había comentado es el título del libro de Pinchot. No tienes que dejar la pega para ser un emprendedor. Y de igual manera también podría decirles todos tenemos con nuestras habilidades una posición específica en la compañía si nos fijamos en el ciclo de vida de estos emprendimientos. Noten que en el emprendimiento, a la etapa inicial, fíjense en las últimas 2 líneas, por favor, ¿cuáles son los skills más buscados en ese momento? Evidentemente, cuando estoy en el momento del lanzamiento, cuando estoy desarrollando la idea, iterándola constantemente, las competencias de discovery, que son las anteriores que había mencionado, que eran la de cuestionar, experimentar, observar, hacer el networking, y esa capacidad de asociación, son las más valiosas.
Pero cuando entramos a la etapa en que ya establecimos el modelo, ya lo iteramos, ya tengo el modelo que yo quería y funciona, las capacidades que sobresalen ahí son las de ejecución. ¿Y cuáles son? Las que todos conocemos. Análisis, planeamiento, disciplina, ejecución perfecta, que son las que probablemente muchos de los que están en esta charla son los que, con las cuales se pueden identificar. Y efectivamente esos son los que hacen que un CFO sea exitoso. Cumple con las metas, logra liderar su equipo de trabajo, logra que se ejecuten todos los planes que hemos diseñado para el fiscal year, y esas son capacidades de ejecución. Entonces, en este momento de crecimiento, inclusive en la etapa madura, noten cómo las competencias de ejecución son las más buscadas por la compañía en ese momento. Y obviamente cuando ya termina la etapa de maduración y comienza a declinar la fama, digamos, de este lanzamiento, que puede ser, bueno, puede ser una startup, puede ser un proyecto innovador dentro de una empresa, comienzan otra vez a surgir, oiga, miren que los márgenes no son iguales, comenzamos a aplicar, ya al producto ya no sé qué más hacerle, lo puse de colores, le cambié la forma, le modifiqué el empaque, lo lancé en diversos mercados, así dice todo, lo vendo en Asia, lo he vendido con diferentes precios, ya hice todo. Entonces, en ese momento volvemos a comenzar a pensar, oigan, ¿saben qué? Tenemos que hacer las cosas diferentes. Y comienza nuevamente el ciclo de tenemos que comenzar a buscar otra cosa. Y ese es el ciclo clásico de innovación. Comienzo a terminar, pero este gráfico me parecía importantísimo. En el cuadro, estos son los cuadros del percentil, en el cual dividimos, en el estudio que hicieron Dyer, las competencias de ejecución y las competencias de descubrimiento. En el cuadro superior, en la parte superior, el triángulo rojo, ahí están los Elon Musk, ¿ya? Porque tienen una alta capacidad de descubrimiento y buenas competencias de ejecución. Y en la parte derecha, espero que nadie se ofenda, pero acá están los empresarios exitosos, los que hacen que efectivamente esas ideas se logren, los que hacen que se cumplan las metas, los que son capaces de hacer que el negocio se expanda a diferentes geografías, que es capaz de liderar a su gente para que se cumplan los objetivos. Entonces, el mensaje aquí es, hay espacio para todos los skills. Dentro de un programa de innovación, evidentemente, hay muchas funciones que se deben cumplir. Probablemente no todos logren ser, yo me confieso, yo no soy un Elon Musk. Y hay esos perfiles que efectivamente son necesarios en diversas etapas del momento. No quería terminar, solamente me quedan 2 slides. Dejarlos, yo dije, personas, que es en lo cual me he enfocado mucho más, procesos y evidentemente el espacio. Tomé un modelo de la fábrica de emprendedores de Nicholas Wright, es simplemente un modelo en el cual, noten que hay 3, en este proceso de 10 etapas, hay 3 que yo marqué: buscar el sponsorship, la dedicación y el compromiso de las unidades de negocio. Son probablemente los 3 puntos más difíciles del programa. Aquí quiero casi terminar con un ejemplo: dedicación. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Hay un ejemplo que me gusta compartir con muchos, es, en algún momento cuando hacíamos planeamiento estratégico en la empresa donde yo trabajaba, me acuerdo que el ejecutivo a cargo me preguntó, Jorge, ¿cuál es el negocio más importante que tienes para este año? Mira, este es el negocio que tengo para este año, es 40% de mi negocio. Eso va a decidir mi negocio. Y Jorge, ¿quién es la mejor persona para que lo lidere? Bueno, hoy en día, por el razonamiento y la capacidad, el gerente de ventas. Bueno, entonces dile al gerente de ventas que se dedique 100% a ese negocio. Oye, pero ¿y qué hago con el resto de las ventas? Porque tú me dijiste que era lo más importante para tu negocio y no estás dispuesto a sacrificar a tu gerente de ventas porque piensas que los demás vendedores no van a poder hacer el trabajo. Tienes que tomar una decisión. Por fuera les cuento qué decisión tomé, pero noten que si vamos a realmente comprometernos con el programa, tenemos que estar dispuestos a darle espacio y tiempo a las personas para que lo logren. Un cuadro que es un poco más lúdico aquí: estrategia de innovación, gestión de la innovación y muchísima práctica. Gracias. Espero que se encuentren bien. Gracias, Jorge. A ver si me puede ceder el control de la pantalla. Después va a haber una ronda de preguntas y respuestas.
Si no, voy a compartir yo derechamente. Gracias. Ok. Algo que les quería mostrar, básicamente, respecto a lo que estaba hablando Jorge antes de introducir a Álvaro Soto, es que en marzo salió este libro, Design Thinking for Business Growth, muy interesante, cómo diseñar y escalar modelos de negocio y ecosistemas. Los ecosistemas es algo que robustece mucho más un modelo de negocio, y este es el viaje básicamente donde uno parte por enfocarse en las necesidades de las personas y termina tratando de fomentar una suerte de océano negro, donde lo tienes tan robustecido con un ecosistema que prácticamente nadie puede competir contigo. Se los dejo a modo de entusiasmo. Don Álvaro Soto es un profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de nuestra casa, y él es director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y la charla de Álvaro va a versar sobre la inteligencia artificial, una revolución que está en marcha, y nos va a compartir algunos hallazgos de algunos estudios internacionales. Bueno, él tiene un pedigrí bastante importante, habla por sí solo, estudió en universidades en el extranjero, Estados Unidos, es especialista en robótica cognitiva, y lo más interesante de todo es que ha desarrollado cosas concretas, ¿ya? Lo más concreto que se le conoce es el famoso CPD, este robot que va recorriendo, ¿no es cierto?, las góndolas de los supermercados, etcétera. Y me imagino que ha desarrollado muchas otras cosas más, no solamente en Chile, sino que en otros países de la región. Y desde el año pasado, él es el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Don Álvaro, le cedo el control, y muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Dame un poco los tiempos, porque quedé un poco perdido con los tiempos. ¿O cuál es el tiempo que tienen ahora programado para Por lo menos media hora, es que nos atrasamos un poco con la charla anterior, pero tómate tu tiempo, Álvaro. Yo creo que media hora, y además que yo creo que mucha gente te va a querer hacer preguntas. Sí, pero eso, lo importante yo creo que es bueno dejar para preguntas, porque así puedo ver un poco cuáles son las inquietudes que surgen. Entonces, ¿qué te parece entonces si yo hablo, son como las 10:45 hasta como las 11:15, y esto, ¿cuándo Perfecto. termina? Para preguntas, ¿cuánto tiempo dejas ahí al final? Mira, no le quiero poner Ya, no quiero límite, va a ser depender más del informal. entusiasmo Ok, y ya. básicamente Bueno, yo del tengo, tiempo que tú dispongas. a las 12 tengo mi próxima reunión, así que Perfecto, no hay problema. veamos, No, sí entonces creo que conversamos. terminamos. Ya voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá en esta charla. Yo voy a compartir mi pantalla. A ver acá. Ujú. Ahí estoy viendo mi pantalla de la presentación. ¿Ahí? ¿Ven la presentación? Sí, ahora estamos viendo tu presentación. Súper. No en modo completo. Ahí, claro, ahí sí, gracias. Ya, súper. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Les voy a contar hoy día algunas de las cosas, o de alguna manera compartir mi visión de la inteligencia artificial, y un poco cuáles son sus fortalezas de hoy. ¿Ya? Y para eso, la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? En mi impresión, uno de los problemas que de pronto veo en distintas interacciones que tengo es que no se entiende bien, ¿no? Y de pronto aparecen, no sé, el Big Data y el Data Analytics y una serie de tecnologías o avances que se han ido realizando, que un poco hacen que esta cosa sea media difusa, ¿no? De hecho, esta es la pregunta que me hice yo mismo, ¿no? Pese a que trabajo desde hace muchos años en el tema. A medida que avanza, ¿no? Como que uno de pronto se pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Dónde están los esfuerzos que tú no estás haciendo y si realmente está apuntando a resolver qué pregunta, ¿no? Y cuando uno se pregunta acerca de la inteligencia artificial, hay una parte que es difícil, ¿no? Y lo difícil es que la inteligencia es un término abstracto, ¿no? Es como si alguien
describe la belleza o la justicia, ¿no? Es una abstracción de algo que uno ve en el mundo físico, ¿no? Uno ve algo que sucede y dice, eso es inteligente, eso no es inteligente, o dice, eso es justo, eso no es justo. Y otra cosa que es muy importante tenerlo presente es de que la inteligencia realmente no es algo discreto, no es como que está o no está, sino que está en niveles, es algo continuo, ¿no? Hay cosas que son, uno diría, muy inteligentes porque requieren un esfuerzo cognitivo bastante importante, y otros que son bastante más sencillos, más simples, pero eso no quiere decir de que no hayan aspectos cognitivos en el proceso de aplicarlo, ¿no? Entonces, esas son dos cosas muy importantes. Lo primero, esto de que es una abstracción, como tratar de describir algo que uno ve, y por otro lado el hecho de que no sea algo discreto, sino que es algo continuo, ¿no? Y si uno revisa los textos de inteligencia artificial, lo típico es que uno, la definición típica que uno puede encontrar, ¿no? Hay variantes de esto, ¿no? La más típica es tratar de imitar la inteligencia humana. Para mí esa es la peor definición, ¿no? Porque es como, bueno, ¿y qué es la inteligencia humana? ¿No? Es como darse vuelta en la misma definición, y eso aparece bastante. Pero bueno, a mí hasta hace no mucho esta era la definición que más me gustaba, que era esta capacidad de percibir, ¿no? Ver qué es lo que está en un cierto entorno, procesar esa percepción, razonar, tener niveles de cognitivos más abstractos, y luego de eso tomar decisiones, actuar en base a lo que uno pueda percibir y entender de esa situación. Bueno, y una de las primeras cosas que yo mismo hice fue cuestionarme un poco esta definición, ¿no? Y la primera cosa que me cuestioné fue esto de actuar, ¿no? O sea, ¿es realmente una condición de la inteligencia el actuar, ¿no? Imaginemos de que tenemos a una máquina o a una persona que no hace nada, solamente mira, por ejemplo, ¿no? Pero al mirar comprende exactamente todo lo que está pasando, ¿no? Uno diría, eso no es inteligencia, que no actúa. Y mi respuesta fue sí, es también inteligencia. Entonces, realmente el actuar pareciera ser de que no es tan necesario en esta definición, ¿no? Y luego está esta parte que sería percibir y razonar, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuál es la diferencia entre esto? Percibir es básicamente lo que uno puede entender del mundo a nivel de conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy mirando mi pantalla y puedo percibir que hay un computador, que hay gente conectada, etc. Y razonar va de alguna manera de la mano de una segunda derivada de eso, ¿no? Yo puedo ahora razonar de que las personas que estoy percibiendo conectadas a este computador están atendiendo esta charla y podría seguir razonando en términos de quizás tratar de predecir cuáles son sus intereses de por qué están conectados a esta charla. O sea, de alguna manera pareciera ser de que esto percibir y razonar no es tan diferente, ¿no? Como que razonar es de alguna manera una forma más profunda de esta percepción del mundo, ¿ya? Y de alguna manera eso me ha ido moviendo más a que la inteligencia está muy ligada a esta capacidad de entender el mundo, ¿ya? Y este hecho de que no sea algo discreto, sino que sea algo continuo, va relacionado al hecho de que uno puede alcanzar distintos niveles de entendimiento, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo un poco para aterrizar lo que les estoy contando. Fíjense acá esta situación, ¿ya? Entonces, en esta situación, y de hecho esto está muy ligado a cómo hoy día las técnicas de inteligencia artificial pueden entender el mundo, ¿ya? Uno puede preguntar ahí qué es lo que hay, ¿cierto? Un cierto nivel de percepción, ¿no? Y esto hoy día las máquinas lo hacen bastante bien. Te pueden decir, mira, ahí hay una persona, un elefante, un camino, un motociclista, unas personas, etcétera, 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 que son la identificación de ciertos conceptos que están presentes, ¿no? Pero si uno lo piensa, acá uno puede aumentar el nivel de entendimiento de esto, ¿no? Uno podría pensar, mira, me parece que estas dos personas están conversando, ¿ya? Porque lo veo que se están mirando. Podría decirte que la persona que está en el elefante probablemente es una nativa de esa zona, vive en esa zona, porque de alguna manera tengo cierto conocimiento y puedo razonar de que eso es así, ¿no? Puedo razonar de que quizás la persona en la motocicleta está perdida, ¿ya? Le está preguntando información de ayuda para ubicarse en esa zona, y puedo seguir haciendo una serie de razonamientos más profundos con respecto a esto, que serían mis niveles de entendimiento, ¿ya? Y a la medida en que yo voy profundizando esos niveles de entendimiento, voy usando mis capacidades cognitivas, voy usando mis sistemas de inteligencia. O sea, de alguna manera el entendimiento y este nivel de entendimiento está muy relacionado con la inteligencia, y eso es muy importante comprender, porque de alguna manera nos permite comprender, valga la redundancia, cuáles son los niveles de desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hoy día las
técnicas de inteligencia artificial nos permiten entender y cuáles no, ¿no? Y eso de alguna manera, y también nos ubica en términos de cuál es la tarea que diferencia a lo que es la inteligencia artificial de otras áreas, otras disciplinas, por ejemplo, el data analysis, ¿no? El data analytics, por ejemplo, en el cual no necesariamente en el data analytics lo importante es este entendimiento del mundo desde un punto de vista semántico, sino que hay otras aristas que son parte de otra charla, pero ahí diferencia un poco cuáles son las particularidades de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, estamos con esto de extraer con semántica, significado del mundo, ¿ya? Y eso no se basa en una cierta axiomática. Uno podría entrar ahora a construir una teoría, ¿no? Hay una teoría de los axiomas de la inteligencia artificial, cómo puede determinar ciertas leyes, a partir de cuáles esas leyes puede ir determinando ciertas, o prediciendo ciertas conductas de lo que sucede en el mundo. Pero dejemos esta cosa en algo más amplio, en términos de entender conocimiento del mundo, y esos niveles de conocimiento están relacionados con esto de la inteligencia artificial y con el entendimiento, ¿ya? Fíjense, les voy a mostrar un video que me gusta mucho, Bobby May, que es un malabarista, ¿no? Fíjense en este video lo impresionante que es cómo él tiene un dominio de esta bolita de las cuales hace demasiado fuerte, así no se escucha muy alto el volumen de la música y se pierde tu... Ya, ok, bueno, lo voy a dejar ahí, pero ustedes ahí pudieron ver, y si quieren vean hoy en YouTube lo pueden seguir, y de repente trabaja con 6 pelotas y las mueves por donde quiera, ¿no? El mensaje que les quiero dar con este video es de que el señor Bobby May probablemente para poder lograr esa destreza, el malabarismo estuvo trabajando muy fuerte, ¿no? Probablemente estuvo años y años y años para lograr esa capacidad, esa perfección que tiene en términos de esta tarea, ¿no? Que es manipular las distintas herramientas con las cuales él hace el malabarismo, ¿no? Y se transformó en un maestro, ¿no? Y yo los quiero hacer reflexionar con respecto a esta capacidad de entender el mundo, ¿ya? Y cómo nosotros, cada uno de nosotros, hemos estado años y años y años realizando esa tarea de tratar de entender el mundo y también las otras personas que están en el mundo, ¿no? Y cómo nos hemos transformado todos nosotros en expertos de entender ese mundo, ¿no? Fíjense acá en este video. Fíjense el niño que está atrás, tiene alrededor de 3 años, es un instrumento de Marcelo. Él lo observa, percibe, razona, en este caso actúa, y lo que hace es como que ayuda a este adulto a su tarea. ¿Yo? Es una tarea espectacular, ¿ya? Y lo hace este niño después de probablemente un par de años que ha estado tratando de rompiéndose su cabeza y jugando con el mundo para tratar de entenderlo, ¿no? Y requiere no solamente entender el mundo físico en términos de poder caminar y poder abrir este closet, sino también entender el mundo mental de esta otra persona. Entender que esta otra persona tiene dentro de sí un ser, y ese ser en ese momento probablemente está sufriendo con estos libros pesados, ¿ya? Y eso quizás no es cómodo para él y yo le voy a ayudar. Requiere un esfuerzo cognitivo, un nivel de entendimiento muy desarrollado, y nosotros somos expertos en eso porque estamos años y años y años desarrollando nuestras habilidades, ¿no? De pronto cuando vemos la televisión, ¿no? De que las máquinas nos van a igualar, no es tan fácil esa tarea de igualarnos, ¿ya? Porque así como el señor Bobby May ahí que estuvo y es un maestro del juggling, nosotros los humanos somos somos maestros en entender el mundo, ¿ya? Entonces, ese es como algo importante. Fíjense acá en esta tarea también, que es espectacular como nosotros, sin darnos cuenta, la resolvemos, que es, por ejemplo, fíjense, no sé, fíjense lo de abajo, que es abrir, ¿no? Hay distintas acciones, uno puede identificarlas, ¿no? En la más izquierda ahí está abriendo un horno, luego está abriendo un computador, está abriendo una caja, está abriendo una puerta.
Fíjense que todas esas acciones, si uno mira en términos de lo que dicen los píxeles, lo que dicen las imágenes, son totalmente distintas. Ya no hay casi nada de referencia. Pero todos podemos entender de que ahí lo que está ocurriendo es abrir. ¿Por qué sabemos que está abrir? Porque de alguna manera está este concepto de que hay algo oculto y mediante una acción los hacemos accesible. Y eso pasa con el regalo, con la puerta, con el computador, y de alguna manera nosotros construimos estos modelos causales y somos expertos para poder identificarlos, ¿no? Que es algo que hoy día a las máquinas les cuesta mucho. Y nosotros incluso tenemos herramientas de pensamiento, así como tenemos herramientas para esfuerzos físicos, ¿no? Como tractores o quizás otras motores o lo que sea. Tenemos herramientas para pensar. Y hay una de las más potentes que tenemos es el lenguaje. El lenguaje nace como una herramienta de comunicación, ¿no? Pero luego nos permite la comunicación con nosotros mismos. Y al permitirnos la comunicación con nosotros mismos nos permite pensar, ¿no? Fíjense este texto que es muy lindo de un poema de Nicanor Parra, ¿no? Donde habla de que el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense la magia del lenguaje, ¿no? Cómo nos permite construir todo un mundo físico, ¿ah? A través de este, que yo creo que en forma bastante sarcástica, ¿no? Nicanor Parra le pone imaginario, 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 ¿no? Es la belleza del lenguaje y esta herramienta que nos permite no solamente comunicarnos, sino que nos permite hacer abstracciones. Y el lenguaje, de hecho, es una de las herramientas que está hoy día abriendo puertas para que en inteligencia artificial podamos aumentar sus capacidades, ¿no? Una de las principales áreas de desarrollo hoy día de la inteligencia artificial es el procesamiento natural del lenguaje. Bueno, esa es un poco la introducción para ver un poco todo lo espectacular que somos nosotros como máquinas cognitivas, no máquinas, sino como seres vivientes cognitivas, pero lo que nos diferencia de las máquinas cognitivas hoy en día en términos de estado del arte. Pero veamos un poquito también entonces, bueno, ¿y qué es lo que entienden las máquinas, ¿no? ¿Cuál es el estado de la técnica de inteligencia artificial en términos de qué cosas puedan hacer en términos de este entendimiento, ¿no? Y hoy día una de las herramientas que ha surgido en la última década, ¿no? Y que ha aumentado en forma significativa las capacidades de las máquinas para poder resolver este problema de entender su entorno, ¿no? Que puede ser un entorno físico, puede ser un entorno virtual, es lo que se llama el aprendizaje profundo, ¿no? Que es por lejos hoy día la herramienta más exitosa de la inteligencia artificial. Y es la que nos permite hacer cosas como esta, ¿ya? En el fondo uno le da, en el caso de reconocimiento visual, puede reconocer distintos conceptos, ¿ya? Fíjense acá, este es un demo de Tektron, que es una herramienta desarrollada por Facebook Research y permite, por ejemplo, acá entender el mundo a un nivel de objetos. Puede entender también el mundo a nivel de las personas y las acciones que están haciendo esas personas, ¿no? Puede entender el espacio físico en términos de que hay paredes, pisos, suelos, ¿cierto? Puede determinar exactamente el contorno de cada uno de estos objetos, lo cual es importante, por ejemplo, para aplicaciones robóticas, manipulación y otras. Y de alguna manera nos muestra de que las máquinas hoy día están logrando un entendimiento bastante acabado, pero a este nivel, a nivel principalmente de conceptos, ¿no? De objetos, por ejemplo, en este caso, o acciones humanas, en el caso del reconocimiento visual, ¿no? De alguna manera, el mayor éxito de las técnicas hoy día van en las áreas de percepción, ¿no? En reconocimiento visual, el reconocimiento de audio, reconocimiento de voz, reconocimiento en video, reconocimiento en texto. Esas son como las áreas de mayor desarrollo, ¿no? Fíjense acá, en este caso, hasta hace no mucho, ¿cierto? Esta es la manera en que teníamos de entender los computadores del mundo, ¿no? En el fondo, si uno le preguntaba a computadores, dime si hay snack en Ñuñoa en septiembre de cierto año, y el computador con técnicas de base de datos relacionales te podía entender, podía responder esa pregunta, perdón. Pero si uno tenía una pregunta como esta y le preguntaba a un computador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? El computador no tenía mucho que hacer, o sea, yo no entiendo esto. Pero hoy día sí, ¿no? Hoy día el aprendizaje profundo, ¿cierto? Con estas características puede ser, mira, hay dos personas que están probablemente argumentando porque claramente ahí hay un choque automovilístico, ¿cierto? Tuvieron ahí un accidente, ¿no? Entonces, eso muestra el avance. Entonces, en todas estas tecnologías que permiten resolver este problema de
en un cierto input, que puede ser un documento, que puede ser un audio, que puede ser una imagen, que puede ser un video, determinar cuáles son los elementos principales. Por ejemplo, están estas dos personas conversando, están estos dos autos que tuvieron un accidente, ¿cierto? Y de alguna manera la interacción entre ellos. En ese tipo de, de escenarios, las técnicas hoy día están funcionando de manera increíblemente bien. Son muy robustas, son muy rápidas además, ¿ya? Si bien requieren un periodo de entrenamiento basado en las técnicas de aprendizaje de máquina, una vez que están estos modelos desarrollados, funcionan en tiempo real sin ningún problema. Así que son realmente muy poderosos. Ahora, ¿qué cosas no pueden hacer? ¿Ya? De pronto tienen problemas en términos de poder salir de lo que típicamente aprenden con lo que se llama sus datos de entrenamiento. La forma en que el deep learning funciona es que uno le da muchos datos y a partir de esos datos el sistema puede hacer estas cosas que les mencionaba, ¿ya? Pero de pronto, cuando hay cosas que van más allá de lo que está en esos datos, ¿cierto? Casos que realmente no estaban bien representados en esos datos que se usó de entrenamiento, el sistema tiende a tener un comportamiento más débil, ¿no? Por eso, una de las condiciones que tiene el aprendizaje profundo en términos de superación es que durante su entrenamiento se le dé muchos datos que ojalá representen toda la distribución de escenarios en los cuales después va a operar, ¿no? Para que no pasen cosas como esta. Por ejemplo, este es el resultado de un sistema de percepción cuando se le muestra esta imagen, ¿ya? Fíjense de que en lugar de decir de que lo que tenemos arriba es un mono, ¿cierto? Dice que es una persona. Y probablemente lo hace así porque aparece la guitarra, ¿ya? Entonces, en sus datos que vio del mundo, probablemente cosas que aparecían como con pierna y cabeza y con guitarra en esta posición siempre fueron personas. Entonces dice, bueno, eso es una persona porque está la guitarra ahí, básicamente, ¿no? Y en el caso de la guitarra dice que es un pájaro, ¿no? Y la razón es porque si ustedes se fijan esto es la hipótesis con respecto a la razón, es de que esto claramente es una escena media selvática, ¿ya? Y en sus datos del mundo, típicamente cuando habían cosas de colores, en escenario selvático era un pájaro, y nunca hubo una guitarra, ¿no? Volando ahí en un... O sea, de alguna manera, cuando hay casos que van fuera de la distribución, el sistema falla, ¿ya? ¿Dónde también fallan? Fallan en sistemas en los cuales se necesita un mayor nivel de razonamiento, ¿no? No solamente esta identificación de los elementos que están en el escenario que uno le está mostrando, sino que ahora interacciones o conocimiento más profundo sobre ello, ¿no? Acá hay un caso que muestra eso. Esto es un sistema basado en algo que se llama aprendizaje profundo con refuerzo, reinforcement. Y estos sistemas fueron entrenados para jugar juegos de Atari, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, acá hay distintos juegos de Atari, ¿ya? Que son juegos de video. Y acá está, en esta línea, dice, todo lo que está acá, la máquina logró un rendimiento mayor que un humano promedio. Y lo que está aquí abajo, bajo esta línea es donde la máquina no pudo superar el rendimiento de un humano promedio. Entonces, en juegos, por ejemplo, como Breakout, que es un juego como este, donde la acción de esto está directamente dada por la identificación de los elementos. Identifico esta ladrillito, identifico la pelota, yo puedo mover esto y jugar. Y en eso esto juega espectacular, supera al humano rápidamente, ¿ya? Pero este otro juego que es el juego Montezuma, este es un juego en el cual el personaje tiene que ir a buscar una llave y después de esa llave razonar de que, oye, con esta llave podría hacer esto porque hace un rato vi tal puerta que podía servir, etcétera, etcétera. Un razonamiento más profundo que solamente la identificación en esta imagen de una llave y ciertos caminos. En ese caso, fíjense lo que sucede acá, el rendimiento es 0%. Es decir, la técnica de aprendizaje profundo acá falla estrepitosamente, ¿bien? Entonces, en estas tareas de mayor razonamiento, de poder crear modelos causales, las máquinas hoy día funcionan no muy bien, ¿ya? ¿Cuáles son las implicancias de eso? Por ejemplo, en los sistemas de diálogo, ¿ya? En un diálogo, uno típicamente tiene que ir aprendiendo qué es lo que el otro va entendiendo de la conversación, cuál es su conocimiento previo, de alguna forma meterse en el modelo mental de la otra persona con la cual estoy sosteniendo el diálogo, ¿ya? Y esto se parece mucho a esto. Por eso, típicamente los chatbots, ¿no? que se han creado no funcionan. Al final, al menos que sea muy estructurado el dominio, no funciona. Y es porque está acá, ¿ya? Pero en sistemas de pregunta y respuesta directa, donde hay una pregunta que básicamente uno puede ir y buscar
preguntas parecidas, ¿cierto? O en sistemas de recomendación, ¿cierto? Que se parece más a este escenario, los sistemas funcionan increíblemente bien. Entonces, de alguna manera, entender cuáles son las limitaciones nos permite de alguna manera también ver cuáles son las aplicaciones que son más favorables de poder desarrollar y cuál no. Y una de las cosas que yo estoy en la universidad, ¿cierto? Y en la universidad una de las cosas que hacemos es investigación. Entonces, una de las cosas que queremos nosotros es, bueno, ¿cómo acercamos para que los sistemas de inteligencia artificial superen de mejor manera estos problemas y no se queden solamente en estos problemas que ya hoy día la tecnología lo puede superar, ¿no? De alguna manera, con estas técnicas lo que estamos haciendo es, bueno, estas técnicas están listas, tratemos de hacer transferencia tecnológica, ¿no? Y un poco Francisco hablaba de esta compañía CIPI que usa mucho estas tecnologías. Pero también queremos superar estos problemas para seguir moviendo el estado del arte en nuestra investigación. Y básicamente acá la cosa es de que mucho de esto va de la manera en que hoy día las técnicas de aprendizaje de máquina entrenan estos modelos, que típicamente lo que hacen es mostrar, mira, para esta imagen esto es lo que sucede, para esta imagen esto es lo que sucede, o para este audio esto es lo que sucede, o para este texto esto es lo que sucede. Entonces, de alguna manera le estamos enseñando relaciones directas de input y output, y lo que hacen los sistemas es aprender eso, ¿no? Aprender relaciones directas de un estímulo a una asociación directa de un estímulo a una respuesta, que es lo que está subyacente a esto que está acá. ¿Cómo nos movemos esto que está acá? Y para ir, esas son técnicas principalmente uno puede conceptualizar en algo que se llama memoria asociativa, ¿no? Y los aprendizaje profundo hoy día lo que hace es básicamente crear sistemas poderosísimos de memoria asociativa, lo cual es muy potente, ¿no? Muchas de las tareas que nosotros los humanos realizamos están relacionadas con memoria asociativa. Además somos muy poderosos en eso, ¿no? Pero para ir más allá de eso necesitamos de alguna manera crear nuevas técnicas y eso es un poco las cosas que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación. Y me quedan poco tiempo, así que les voy a dar solamente la idea general. Pero la idea general es que de alguna manera tenemos que tratar de hacer la tarea de un coach. Un coach lo que hace es como que le explica, ¿no? al aprendiz, ¿no? Más allá de solamente mostrarle algo, una relación directa, ¿no? Y de alguna manera, en términos de inteligencia artificial, por lo menos nuestra visión en nuestro grupo de desarrollo, es que debemos ir un poco en esa línea, ¿ya? Y bueno, voy a saltar un poco esto, porque si no, no voy a alcanzar a conversar mucho. Vamos a saltar esto. Acá les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, este es un caso en el cual hoy día se enseña tareas de darle instrucciones a una máquina, a un robot, ¿no? Entonces, los datos de entrenamiento para que el robot adquiera esa capacidad son de este tipo. Alguien le da una instrucción, ¿no? Que esto lo crean en forma manual humano, ¿no? Tienen un ambiente, le dicen, mira, para ir desde acá hasta el segundo piso, y un humano rellena esta instrucción. Y se hacen miles de estos casos, ¿no? Los humanos se demoran meses en poder analizar ambiente y escribir esas instrucciones. Y luego de eso, lo que queda son las imágenes de estos caminos con estas instrucciones en lenguaje natural, y a partir de eso se le pide a un modelo de aprendizaje profundo que resuelva el problema. Y en general les va re mal, ¿no? Y una de las razones por las cuales les va re mal, y esto es algo que hicimos recientemente en un trabajo en la universidad, es porque cuando al humano le dicen, mira, llena estas instrucciones para ir de aquí a acá, este humano escribe esas instrucciones pensando que se la está dando a otro humano, ¿no? Y por lo tanto, el escenario es como que un humano le da las instrucciones a un navegador experto. Se la está dando a otro humano y los humanos somos navegadores expertos, no navegamos muy bien en el mundo. Entonces ahí hay un problema, ¿no? No está mucho esta cosa de coaching, ¿no? En esta cosa de coaching es como que este profesor le dijera a este alumno, juega fútbol, ahí está la cancha, métete, ¿no? En lugar de explicarle un poquito más cómo funciona el mundo, ¿no? Porque en este caso, cuando queramos entrenar este algoritmo de aprendizaje de máquina, va a partir desde cero, no tiene idea ni siquiera de lo que son las cosas del mundo. Entonces lo que hicimos en esta investigación fue, bueno, ¿qué pasa si es que en lugar de ser este supuesto, ¿no? De que el algoritmo va a aprender pese a que le estamos enseñando con información que le daríamos a un experto, ¿no? ¿Qué pasa si le explicamos un poco cómo está compuesto el mundo? Y lo que hicimos fue eso, fue
en esta investigación, decir, mira, en lugar de que estas instrucciones sean dadas como a un experto donde tácitamente le damos mucha información porque asumimos que la sabe, porque es un experto, ¿qué pasa si le mostramos un poco más cuáles son los objetos del mundo y de alguna manera estas instrucciones, que son las en verde, que son las instrucciones que se crearon originalmente, le agregamos, las modificamos, ¿no? De manera de agregar la información explícita con respecto a objetos que están presentes en el escenario. De alguna manera hacemos un poquito más este coaching, ¿no? No es doblar a la derecha, sino que fíjate que a la derecha va a haber una pintura, y va a haber esto, y va a haber esto otro, y ahí dobla a la derecha, ¿no? Y de alguna manera en esa... también se llama curriculum learning, ¿no? Cuando nosotros vamos al colegio no llegamos y nos enseñan al tiro, no sé, la física avanzada, sino que nos empiezan a mostrar en forma paulatina distintos conceptos de física, ¿ya? De medida de ir aprendiendo. Con eso es un poco el trabajo que estamos haciendo con estos algoritmos, ¿ya? Y el resultado ha sido bastante bueno, ¿no? Esta conferencia sí se ve una de las más importantes en el área y vamos a mostrar nuestro trabajo. Ahí si tienen después más preguntas les puedo ahondar de eso, ¿no? Y lo otro que uno puede hacer con estas técnicas, aparte de investigar, ¿no es cierto?, para mover esto al mundo real, lo otro que uno puede hacer es hacer aplicaciones de transferencia tecnológica, ¿no? Y como Francisco decía, una de las cuales yo he sido parte, es esto, empresa Cipedi, ¿ya? Que es un robot que opera en el mundo. Aquí les voy. Cipedi es una empresa de inteligencia artificial. El objetivo es mejorar la ejecución en el retail. En un supermercado pueden haber cerca de 30.000, 40.000 distintos ítems y que esté el inventario en la sala es una cosa que es una tarea titánica. Las tiendas pierden cientos de millones de dólares en el mundo. Bueno, él lo va a parar. En mi página está el video completo si pues lo quieren ver. Pero lo que hace este robot es básicamente pasearse por los pasillos de este supermercado y determinar ciertos problemas de operación, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, necesita distintas tecnologías. La primera tecnología que necesita es poder moverse por estos pasillos y para eso lo que hace es usar técnicas de navegación autónoma, ¿ya? Y ahí, de hecho, quizás les puedo mostrar acá. Por ejemplo, lo que hicimos ahora para la minería, es la aplicación más también la música está alta, pero lo que ahí la música hicimos por acá un robot que nuevamente la capacidad fundamental que tiene de navegación, él puede navegar en forma autónoma y en este caso lo que está haciendo es, en todas estas cajas está todos los productos que tienen en bodega, o muchos de los productos que tienen en bodega, en este caso la minera Sierra Gorda, ¿ya? Y esos productos tienen un tag de RFID, que es una tecnología como que es posible de que con estas antenas podamos leer ese tag que tienen estos productos que están en cada una de estas. Son miles de productos, ¿ya? Y fíjense lo espectacular de la tecnología. Este robot se demora alrededor de 15 minutos en recorrer esta bodega, y en ese 15 minutos, sin ningún error, porque es 100% efectivo en esto, hace un levantamiento del 100% de los productos que están en esta bodega, ¿ya? La gente de Sierra Gorda está increíblemente feliz, porque hacer una auditoría de lo que pasaba con todos estos productos que están en esta bodega es una tarea titánica, ¿ya? Y ahora lo pueden hacer diariamente en 15 minutos. ¿Ya? De hecho, lo que estamos viendo con ellos es hacer un nuevo robot, porque ellos tienen una bodega externas. Ya estamos justo en el desarrollo ahora de un robot que lo que va a hacer es hacer la auditoría de estas bodegas externas, porque realmente le ha funcionado bastante bien. Esta es una tecnología chilena que fue hecho enteramente en nuestros talleres. Bueno, y esa es la tecnología, básicamente lo que está, ahí las antenas de RFID es como plug and play, ¿no? Los pone y leen y funciona muy bien, ¿no? La tecnología fundamental para esa aplicación es que el robot pueda navegar en forma efectiva. En el caso de Cipedi también necesitamos ver qué pasa, ¿no? Entender, nuevamente conectando el principio de la charla, entender qué pasa con la góndola, y mientras mayor sea ese entendimiento, mayor es el tipo de aplicaciones que podemos hacer. De hecho, en un comienzo con el robot Cipedi, lo único que podíamos hacer era entender esto. Eso fue la primera logro, ¿no? El robot podía entender
identificando todas estas cosas de precio y podía, de acuerdo a eso, corregir, ¿no? Las tiendas de retail tienen muchos problemas porque cambian muchos precios diariamente por su oferta. Y luego el robot pudo entender también los productos, stock out, y luego de eso incluso pudo entender de que hay gente que es la que se preocupa, ¿no? De hacer la mantención de estas repisas y por lo tanto mediante una especie de chatbot podía hacer un planeamiento y la persona llegaba en la mañana al supermercado. Eso pasa hoy día, de hecho tenemos más de 200 robots instalados y recibe una instrucción. Mira, lo que hay que hacer es que en el pasillo 7 tal cosa y orquestar de alguna manera un planeamiento para resolver los problemas de operación ¿no? Hoy día también hemos ido aumentando las capacidades de este robot. Por ejemplo, esta es la idea conceptual que teníamos de un robot que ahora no solamente pudiera entender lo que pasa, ¿cierto?, con la góndola, sino que también pudiera manipular los productos en góndola. Entonces esta es la idea conceptual, ¿no? ¿Cómo podemos ahora hacer de que este robot pueda tomar los productos desde la góndola? Y felizmente hoy día ya tenemos una primera versión de ese robot. No, voy a adelantar un poco esto. ¿No? Y este robot ahí está en nuestro laboratorio, ¿no? Una de las primeras versiones en las cuales este robot ahora navega, que es una tecnología importante, y luego de eso puede ahora entender. En el fondo aquí se va a ver cómo identifica los productos, ¿no? Identifica y de acuerdo a eso los puede tomar, ¿no? Con esto termino, sé que estoy pasando el tiempo. Se me olvidó la presentación. Eso fue ahí. Ya lo pasé. Aquí le puedo mostrar, ¿no? Ahora el robot ya está funcionando en un supermercado. Ahí toma voy a cortar porque estoy con poco tiempo. Bueno, hoy aquí hay distintas organizaciones que están detrás de todo esto. La Universidad Otnes, que es una empresa, Corfos, CPD. ¿Qué es lo siguiente? Está la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y dentro de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, algo que ha salido como derivación es la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que tengo el privilegio de participar y ser el director del centro, donde participan una serie de universidades de investigación y de transferencia tecnológica. Tenemos 10 empresas asociadas, por ejemplo, al centro, con las cuales estamos desarrollando proyectos de inteligencia artificial. También dentro de la universidad tenemos un diplomado en inteligencia artificial donde discutimos un poco los detalles. Es un diplomado bastante hands-on, ¿no? Son básicamente 40 experiencias de laboratorio donde mostramos en forma práctica, está orientado a practitioners, ¿no? En forma práctica cuáles son las tecnologías y cómo se usan, ¿no? Ahí está la información si les interesa. Justo ahora estamos pronto a comenzar una de las versiones de este diplomado. Y eso, muchas gracias por su atención y disculpen si me pasé un poco el tiempo. Álvaro, te quiero hacer una pregunta. Mira, te quiero presentar el siguiente desafío. No sé con qué tecnología se puede usar y ahí me gustaría recibir tu recomendación. Después me mandáis la boleta. Mira, se trata de lo siguiente. ¿Es posible fabricar un robot que haga lo siguiente? Una máquina automática que vaya a un sitio web, grabe todo el contenido en un video que tiene ese sitio web completo, y luego el robot va, recorre el contenido del sitio, lo copia, lo guarda en un documento Word y después lo traduce. Ese es todo el proceso. ¿Eso con qué tecnología se puede hacer? ¿Se puede hacer con RPA? ¿Se puede hacer con...? Porque no se requiere mucho interpretación o cosas cognitivas, sino que... A primera instancia, el problema que hay que ver ahí es de que no es solamente, en hacer ese recorrido tiene que también ver toda la actuación, ¿no? Porque muchas veces los sitios web tienen todo lo que es la interfase, que es como el medio
para poder acceder a cierto tipo de información. Entonces está como esa parte más mecánica. Yo creo que eso es muy capturable, ¿ya? Según lo que tú me dices. Básicamente se parece mucho a la problemática como de navegación, ¿no? El llegar al sitio web y ir a hacer clic en los botones y ver qué pasa y seguir un poquito la dinámica. De alguna forma es como en navegación robótica la llamamos la exploración, ¿ya? Y uno puede tener ahí, hay técnicas de ganarse información, por ejemplo, para ir haciendo esa exploración. Y luego la segunda es ahora la traducción de esa navegación a lo que podría ser un código que permita replicar eso en términos de las tecnologías que hay para la creación de sitios web. Y en ese sentido se parece un poquito a las tecnologías de traducción, ¿no? Y los traductores hoy día funcionan espectaculares, cosa que uno se mete a Google Translator y puede trasladar sin ningún problema, traducir a un número increíble de idiomas. Así que en principio creo que es una aplicación factible. La única duda que tendría sería en que en algunos casos los sitios web tienen cierta información que puede ser un poco, no es tan directa, no es como que hago un clic, te da esta información y ahí quedo, ¿no? Sino que dependiendo de la respuesta pasan ciertas cosas y ahí hay una cierta semántica que de alguna manera se da a que la persona que está interactuando con ese sitio web entiende y por eso toma ciertos caminos. Ahí yo podría poner cierta duda en términos de que habrá que agregar cierto conocimiento específico del escenario ante este sitio web, pero no sé, esa sería como la única parte que me diría, hay que hacer un doble clic un poquito de esa parte, ¿no? Pero en otros casos yo creo que es una aplicación que las tecnologías hoy día lo podrían realizar. Ya. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Voy a revisar el chat. Por lo que veo, hasta ahora hay un buen desarrollo en el aspecto visual. El robot puede leer. ¿Cómo está el avance en otros sentidos, auditivo, táctil? Bueno, tú algo mostraste de eso. Sí. Bueno, en el caso de auditivo, ya solo tenemos algunas aplicaciones también en eso, no se las mostré, pero en general, de hecho, viene un poquito también de lo que pasa con lo humano, ¿no? Hay estudios en neurociencia que muestran de que muchas de las conceptualizaciones que hace el propio cerebro humano es independiente de la movilidad. Hay un estudio muy famoso, ¿no? Que se le hace a gente que por una enfermedad que tienen, le pueden poner electrodos en su cabeza. Y de pronto el estudio lo que demostró de que si uno interactúa con una imagen, por ejemplo, no sé, imaginemos la imagen de un computador, ¿no? Se activa una parte de su cerebro y la identificación de este concepto computador. Pero si de pronto él está leyendo algo, un texto, y lee computador, de alguna manera se activa la misma parte de su cerebro. O si alguien le dice, ¿no? Escucha el audio de que dice, oye, hay un computador, se activa la misma parte del cerebro. Entonces, de alguna manera lo que te está diciendo eso es de que estas distintas modalidades perceptuales que pueden ser el tacto, con lo cual yo identifico el mundo, la visión, el texto, porque con el texto yo leo acerca del mundo, las imágenes, el video, parecieran ser de que mapean a una representación común. Y hoy día esa es la tendencia fundamental en la inteligencia artificial. De hecho, hoy día los modelos que se están desarrollando son multimodales. Son entrenados no solamente con imágenes, no solamente con texto, no solamente con audio, sino que son entrenados en forma multimodal, con audio, con texto, con video, con imágenes al mismo tiempo, ¿no? Y eso yo creo que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? No tuve tiempo un poco para hablarles de eso, pero hoy día una de las tendencias importantes son autosupervisión. Y la autosupervisión me permite, básicamente, no hay límite al número de datos que yo puedo utilizar, porque no necesito que alguien me lo esté rotulando, ¿no? Antes, en la primera generación de técnicas de aprendizaje máquina, necesitábamos que un humano nos estuviera marcando esta es la semántica del mundo. Y eso es limitado, porque el humano no va a estar marcando millones de cosas. Pero hoy día el aprendizaje no supervisado, que es una de las tendencias más potentes de hoy día, dice, no te preocupes, no me supervisen nada, yo sé cómo autosupervisarme, sé cómo darme autotareas para yo poder entender el mundo. Y lo otro es de que, y dame por favor, ojalá la mayor cantidad de modalidades de formas de que yo pueda comprender ese mundo, ya sea audio, video y lo que sea. Bien, mira, y hay una última pregunta
de Patricio Miranda que dice, bueno, dado que la inteligencia artificial trabaja en base a algoritmos supervisados o entrenados, ¿es factible detectar que un algoritmo de inteligencia artificial haya sido vulnerado, atacado y que por lo tanto entregue un resultado no esperado? Un poco lo que yo te decía, que uno de los problemas que tiene estas técnicas actuales es que funciona muy bien dentro de la información que está dentro de los datos de entrenamiento, pero cuando uno se sale de eso, como por ejemplo la figura que yo les mostré de este mono tocando la guitarra, se equivoca. Entonces, de alguna manera, la pregunta que tú me haces está relacionada con eso, ¿no? Si es que yo hoy día, de pronto, en la interacción que tiene esta máquina con su entorno, se producen cosas que no estaban tan bien representadas en sus experiencias durante el entrenamiento, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y esa es una de las problemáticas que hoy día está en el tapete, ¿no? Una de las formas, yo creo que eso se está superando, es que, un poco tú me decías, esto de aprendizaje supervisado, ¿no? La tendencia actual es a dejar atrás el aprendizaje supervisado y basarse en técnicas de autosupervisión, ¿no? Okay. O self-supervision en inglés. Y eso hace de que estos datos que eran bastante acotados, lo que yo podía rotular, ahora básicamente no tienen límite. Yo, dame todo el texto del mundo, todo me sirve, y yo no necesito que me lo rotule, dámelo. Y yo me autosuperviso. No tuve tiempo para explicarles, pero básicamente, bueno, está el diplomado. Este es el diplomado, por ejemplo, una de las áreas que tenemos esto de autosupervisión, donde se explica esas nuevas tendencias. Autosupervisión y multimodalidad son dos tendencias probablemente de las más fuertes hoy en día en el área. Ahora, ¿y cómo, Álvaro, la autosupervisión se da cuenta de lo siguiente? Me pasó un caso a mí con una compañía que vende prepago a nivel de televisión. No quiero dar el nombre de la empresa por razones obvias, pero yo quise ver televisión con modalidad prepago, ya hago todo el proceso, y la típica, no le llegaba la señal porque ese televisor estuvo apagado un tiempo y el decodificador perdió la señal. Entonces, la forma es que tú tienes que interactuar con un chat que está robotizado o está automatizado y que te ofrece un menú. Pero en esa época, el menú de pagué el prepago y no me funciona no existía. Entonces, yo como que perdía un poquito de tiempo porque el robot no lograba interpretar bien lo que yo quería, básicamente porque no estaba dentro de la opción del menú. Entonces, empecé a probar al robot para ver cómo estaba programado y empecé a colocarle cara de enojado, ¿ya? Las típicas caras rojas. Y me di cuenta que después de haber hecho eso, apareció alguien que como que tomó el control, una ejecutiva, digamos, humana, y empezó a ayudarme. Pero al tiempo después me di cuenta que este mismo menú cambió y pusieron la opción de haber pagado, pero no se ve la televisión. Entonces, eso fue parte de un aprendizaje supervisado. ¿Y cómo se lograría un proceso autosupervisado a partir de toda esta dinámica que yo te conté? Bueno, tú tienes razón, justamente ahí está esto de aprender en base a ejemplos y de alguna manera nuevas situaciones les permiten enriquecer esa base de datos que tienen. Por ejemplo, tú fuiste ahí un aportante en ese sentido. Ahora, la autosupervisión viene por el hecho en el cual mediante una interacción intensa, muy, muy intensa con el dominio de interés, yo puedo salir un poco de esta zona en la cual solamente soy capaz de tener acciones más bien reflejas, en el cual yo tengo una situación, voy a mi memoria asociativa y veo qué puedo hacer, ¿no? Cuando yo puedo ahora salir de eso y crear modelos causales, ¿no?, del mundo, modelos causales en el sentido de decir, las personas, realmente identificar lo que tú querías, ¿no? Claro. Y al identificar lo que tú querías, yo puedo de manera más directa poder asociar con la acción que se requiere para permitir que tú alcances ese objetivo. Ahora, y eso es algo que ha emergido, que se llama técnicas de future learning, técnicas que aprenden con muy poquitos ejemplos, no con esta mostrarle cientos de ejemplos, porque logran, y eso es algo que sucedió de una manera cierta accidental, que estos mismos modelos que tenían estas limitaciones, es que a una
ahora le aumenta en forma importante el tipo de datos con el cual puede entrenar, que la única forma de hacer eso es con autosupervisión, que tendríamos que, no sé, me voy a demorar harto en explicar un poquito eso. Que es básicamente darse autotareas, ¿no? Es decir, yo los datos me puedo dar autotareas sin que alguien me las rotule, y esa autotarea a mí me permiten aprender del mundo y cómo funciona, ¿no? Logro tener eso, y la implicancia de eso en el sentido de lo que están permitiendo hacer, yo creo que todavía no las vemos claramente, ¿no? Y, probablemente, y si apuntan hacia donde los primeros estudios están apuntando, probablemente ese sistema con el cual tú interactuaste va a tener un sistema mucho más avanzado en el corto plazo. Y de hecho me pasó ayer lo mismo con otra empresa de seguro, porque cada vez que me escribe un robot es la oportunidad que yo tengo de hacerle trampa. De entender. Y el robot nunca entendió que yo no quería lo que me estaba ofreciendo. Nunca lo entendió, Claro. Y al final tuvo que tomar Claro. control otra ejecutiva que me terminó ofreciendo lo mismo que el robot, o sea, ni la propia persona entendió que yo no Claro. quería eso. Bueno, muy interesante. Si hay algo que nosotros estamos mirando de cerca es cómo se aplican estas herramientas para la gestión de servicios basados en tecnologías de información. Un ejemplo, por ejemplo, evidentemente son los chatbots. Pero hay otras aplicaciones que hemos visto donde a través de modelos matemáticos el robot lo que hace es cuando te llega una solicitud de soporte por correo, el robot logra interpretar de qué se trata, la clasifica como corresponde, si es un incidente o un requerimiento, y lo deriva al personal de soporte que corresponde. No sé si a ti te ha tocado haber hecho ese tipo de desarrollos. Bueno, nosotros ahora en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial hay hoy día más de 160 personas asociadas al centro, así que realmente tenemos un abanico súper importante de aplicaciones, algunas de las cuales yo trabajo, pero en otras en las que han trabajado algunos de los otros miembros del equipo, ¿no? Así que también está la invitación, los que tengan ahí algún tipo de problemática, se pueden acercar. Nosotros, nuestro no es una Centro Nacional de Inteligencia Artificial, no es una entidad con fines de lucro, sino que nuestro fin es poder aportar al desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Así que en ese sentido estamos muy abiertos para poder hacer eso. Y realmente hay aplicaciones en una gran gama de lo que es la inteligencia artificial. Tenemos investigadores del centro, investigadores en las universidades, tenemos un equipo de desarrollo de más de 20 ingenieros que están haciendo el empaquetamiento y la transferencia tecnológica. Son ingenieros de software que lo que están dedicados es poder empaquetar, de manera que esto no quede a nivel de unas cosas universitarias, sino que realmente podamos responder a los desafíos de la implantación de esta tecnología en la industrial. Y también está este diplomado en inteligencia artificial, que quieran aprender más de todas estas tecnologías, sobre todo esta primera generación de tecnologías que están hoy día ya siendo transferidas. También está la invitación para eso. Me parece muy interesante, Álvaro, y te agradezco cualquier cantidad, y desde ya extender la invitación a los miembros del Club CEO que tengan algún desafío que pueda ser abordable con tecnologías de inteligencia artificial, de que se acerquen a tu centro, Álvaro. Así que súper bueno. Mi centro es el centro de mucha gente, de muchas universidades. El centro de mucha gente que tú lo lideras. Así que bueno, muchas gracias, Álvaro. Creo que hay muchas cosas para seguir haciendo juntos. De hecho, una de las iniciativas donde nos vamos a seguir cruzando es en hacer el benchmark que nosotros hacemos de gestión e innovación, porque lo vamos a teñir con un sabor de inteligencia artificial para saber qué está pasando en Chile en esto. ¿Ya? Sí, eso es muy importante. Yo agradezco ahí un poco el partnership que estamos haciendo con SETI en términos de poder crear este índice que nos permita medir, porque una vez es cosa de desarrollar tecnología, pero bueno, tenemos que ver también cómo estamos impactando y si realmente estamos consiguiendo el fin último de este centro, por ejemplo, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Así que muchas gracias, Francisco, por eso estamos muy entusiastas de poder colaborar con usted en términos de la creación. Lo que estoy hablando es que vamos a hacer un índice en que vamos a medir distintas cosas de qué está pasando con la inteligencia artificial en nuestro país y en Latinoamérica en general. Me parece extraordinario. Creo que ustedes tienen una visión bastante relevante en términos del aporte distintivo que tienen, que pueden hacer hacia mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones de nuestro país. Bueno, yo quiero agradecerte, Álvaro, también al colega de Coacim por su charla, y por supuesto agradecer a nuestros partners que hacen posible estos encuentros, al grupo GTD, Trend Micro, Sonda, Valora, Coacim, Logicalis, Proactiva.net,
Y por supuesto dejarlos invitados desde ya a la charla del 30 de agosto, que la haremos presencial, no se olviden, va a ser presencial y remota a la vez, donde vamos a tener un invitado especial de GTD que nos va a hablar sobre ciberseguridad. ¿Ok? Así que desde ya me despido, muchas gracias, que tengan un excelente término de día jueves y de semana, y muchas gracias, muy buenos días. Chao, muchas gracias también.